Gracias. Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuas News. Me voy a sentar para no estorbar. Bueno, son tres preguntas. Una, preguntarle a la secretaria de Gobernación acerca de las canchas, porque pues no, los datos duros, resultados, cuántas fueron siempre, porque estaban en construcción, se terminaron todas. Las canchas. ¿Sí? Había un video, ¿por qué no pones el video de las canchas, creo? El Mundial Social México 2026 ya se vive en calles, colonias y barrios del país. Niñas, niños y jóvenes ruedan el balón en canchas que fueron construidas o rehabilitadas para fomentar el deporte en municipios y alcaldías, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum. La pasión del fútbol se plasmó también en espacios públicos con la creación de murales para acompañar la celebración mundialista. Las Secretarías de Turismo y Bienestar, SEDATU, IMSS e INJUVE, además de gobiernos de entidades federativas, fueron los encargados de transformar el entorno urbano y comunitario. La pelota ya está en movimiento. Niñas, niños y jóvenes pisan la cancha, sueñan en grande y hacen vibrar espacios recuperados para el deporte y la convivencia. El Mundial Social México 2026 es una herramienta de paz, deporte y vínculo entre las comunidades. Con su permiso, Presidenta, solamente decir que se rehabilitaron por parte de los estados 2,366 canchas, pero con la Secretaría de Turismo, Bienestar, SEDATU y las entidades, la que sigue, fueron 4,150 hasta el momento. Estos son canchas que están en todos los estados del país. También en la elaboración de murales por parte de los estados, la que sigue, fueron 1,359. Pero como aquí ya nos dijo el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, ellos hicieron 4,645 más las 1,359, fueron 6,004 murales en todo el país. Gran trabajo de los jóvenes. Gracias, presidente. Gracias. La segunda pregunta sería sobre turismo, acerca de estos kioscos turísticos, si han contemplado, dependiendo de los resultados después del Mundial, si podrían ser permanentes, porque al parecer son de una gran ayuda para el turismo. Y la segunda pregunta sería si cree conveniente pues empezar a instruir o a impartir las clases de chino, porque pues ahora sí que el turismo chino está creciendo bastante. Hay inteligencia artificial que te traes. Esa sería la pregunta para el turismo. Sí, José. Sí, se pretende que las ciudades sedes lo coloquen como puntos turísticos en donde ya funcionen de manera permanente. También hay muchas dependencias que se van a incluir durante estos 39 días. Está también la Secretaría de Mujeres con la cartilla de los derechos, en fin, hay muchas otras actividades que estarán actualizándose en los 39 días, pero serán stands y puntos turísticos permanentes. Y en la segunda, esa no era plan. Enseñar chino, mandarín. Es parte del distintivo cerca de China que estamos dando a los prestadores de servicios. Justo parte de esta estrategia es capacitar a los hoteleros y restauranteros, y para que obtengan un certificado de cerca de China tienen que tener un traductor mínimo dependiendo del número de empleados. Entonces sí, ya se están capacitando y además va a ser una oportunidad para los jóvenes de un nuevo mercado. Muchas gracias. Y para usted, Presidenta, sobre su llamada con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Pues fue una llamada, platicamos, me preguntó que cómo estábamos en México, le dije que muy bien. En Brasil, cuando hicieron el Mundial, hubo manifestaciones. Sin embargo, yo considero que es una situación distinta.
la de aquí. Pero pues platicamos de ese tema, platicamos de, pues en general, cómo veíamos el mundo. ¿Le dio algún consejo? Y acordamos, se está ya por firmar el acuerdo con Petrobras, el convenio con Petrobras. El objetivo, ellos tienen, como lo he dicho, técnicas muy desarrolladas para exploración de aguas profundas y ultraprofundas, y el objetivo es que se firme un convenio con Pemex, primero pues de trabajo conjunto y luego ya en todo caso de una explotación mixta a lo mejor de alguno de los pozos. Muchas gracias. Gracias. Vamos de este lado. A ver la compañera que… Muy buenos días, presidenta, compañeros y a todos y a todas. La primera pregunta es relacionado al Mundial Social, que busca, bueno, la Copa del Mundo, los beneficios más allá de los estadios. Me gustaría saber qué indicadores estarán permitiendo evaluar si este esfuerzo realmente buscó ampliar las oportunidades para niñas, niños, jóvenes, una vez que concluya este Mundial 2026. Bueno, participaron más de 1 millón solamente en las actividades de CONADE. En el caso del IMSS, ¿cuántas personas habrán participado? 14,000, es decir, en general, poco más de 1 millón de personas participaron, desde niñas y niños hasta adultos mayores. Es pues una cifra muy, muy importante en las actividades deportivas. Además están los tequios que se realizaron, los murales, el rescate de espacios públicos, que fueron como otro 1 millón de personas, junto con el INJUVE, así que pues muy importante el Mundial Social. Es muy difícil acceder a los partidos, esa es la verdad. Los precios de los boletos son muy altos. Entonces, los boletos que nos llegaron al gobierno, ¿qué se hacía antes, hace tiempo? Pues se repartían entre los funcionarios públicos. Te toca tantos, te toca tantos, te toca tantos. Y nosotros decidimos que ninguno para funcionario público, que todos tenían que ir a la gente, darle oportunidad a las niñas y a los niños que participaron en los mundialitos o a los adultos mayores de poder ir al mundial. Entonces fueron más de 200 boletos. Gaby, ¿cuántos fueron en total? ¿Cuántos boletos? 400, casi 500 boletos que llegaron al gobierno y que no dijimos, no, pues no les toca a los funcionarios, les toca a la gente. Entonces los distribuimos de acuerdo a la participación que tuvimos en el Mundial Social. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el fútbol es quizá el fútbol y el béisbol son los deportes más populares en nuestro país, dependiendo pues de cada una de las entidades federativas. Entonces, el fútbol, que es una actividad no solamente cuando juega la selección o al equipo al que le vamos en la liga, sino que sea parte de una práctica deportiva permanente. Entonces, lo que hicimos este año va a permanecer mientras dure el sexenio. Todos los años vamos a desarrollar esta actividad. Y en particular, el objetivo también, como lo dijimos y que estuvo aquí, pues los equipos de fútbol que se comprometieron a hacer más escuelas de fútbol, es que con el Mundial Social, las Olimpiadas juveniles, infantiles, pues también pueda haber por parte de los equipos alguna visoría o de la Federación Mexicana para que algún joven, niña o niño con especial talento para el fútbol y que tenga deseos de jugar, pues puede incorporarse a alguna de estas actividades y vaya caminando hacia una vida profesional dedicada al fútbol. Entonces, por eso se llama Mundial Social, porque si lo hubiéramos dejado solamente en los estadios, pues es para una parte pequeña. Entonces, lo primero pues es que haya televisiones en todos lados, mientras más número de televisiones, para que la gente que no tiene para poder pagar la cuota para poder ver los partidos, pues que tenga la oportunidad de verlos. Y además, pues sacarlo del estadio y que sea realmente una actividad social, una actividad comunitaria en todo el país. Por eso
hicimos el Mundial Social. Ok, y bueno, justo además de también por la temporada y que en unas próximas horas se estará haciendo esta inauguración, en orientación turística tradicional estos módulos incorporan los servicios como conectividad, movilidad y primeros auxilios, como se nos estuvo exponiendo. ¿Qué papel estará jugando la innovación en la estrategia para posicionar a México como un destino turístico más accesible y competitivo a nivel internacional? Bueno, está la aplicación. ¿Por qué no les platicas de la aplicación, José? Sí, la digitalización del sector turístico es algo que estamos trabajando, que la presidenta lo ha pedido, y justo la aplicación México Invita es un ejemplo. Te hace itinerarios, no solo ves 290 rutas en un mapa, sino tú puedes decidir, dependiendo si tienes niños, por ejemplo, qué quieres conocer, naturaleza, patrimonio de la humanidad, zonas arqueológicas, y te hace itinerarios con inteligencia artificial y datos de un día, 2, 3, 14 días, y es parte de lo que estamos implementando en la digitalización también de Visit México. Ya en Visit México tienes un robot, un lobito mexicano que también te hace itinerarios en todo México. Entonces es parte, ahora estamos con pueblos mágicos directo con los prestadores, que puedan ya, de hecho van más de 18,000 prestadores, artesanas, cocineras de turismo comunitario con Fonatur, donde ya cobran con una tarjeta de crédito, crean un micrositio, y Fonatur tiene un proyecto increíble que pronto lo mencionará, de destinos inteligentes. Entonces es parte de esta digitalización del sector. Muchísimas gracias. Y presidenta, si me permite finalizar con una última pregunta. De acuerdo a lo que nos estaban mencionando de que la CENTE va a mantener justamente estas movilizaciones de manera pacífica durante esta jornada, ¿qué se estaría destacando de la vía del diálogo para alcanzar consensos en momentos tan importantes para el país? México es un país de libertades, es un país democrático. No reprimimos. Todavía hay que recordar, no sé qué, cuando la reforma educativa, que ahí sí era un movimiento pues de muchos más maestros, se instalaron en el Zócalo y la decisión fue quitarlos con represión, utilizando principalmente a la Policía de la Ciudad de México en la época de Mancera y algo de Policía Federal. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero también, al mismo tiempo que abrimos el diálogo y está abierta la puerta del diálogo, también tenemos que seguir avanzando. Entonces, nuestra decisión es ir con las bases, es ir con los maestros y las maestras. Porque se ha dado muchas alternativas. En mucho, la reforma del 2007 a las pensiones ya no existe. ¿Por qué? Porque está el Fondo de Pensiones para el Bienestar y están otras acciones que vamos a desarrollar nosotros, independientemente del diálogo con la CENTE, porque es para el bienestar de las maestras y los maestros. Pero cuando… bueno, y la otra es la reforma educativa. Porque hay que decir que varias de las secciones lo que quieren regresar es a lo de antes, a las comisiones mixtas de sindicato con gobiernos estatales, que llevaron a una corrupción tremenda, la verdad. Después hizo la reforma de Peña Nieto, que quitó esas comisiones mixtas, pero era completamente punitiva. Los maestros no podían tener ni bases, ni garantía de que iban a seguir trabajando en sus escuelas, porque la permanencia dependía de la valoración, ni siquiera de los propios maestros, sino de una entidad de expertos, que de dónde salieron, pues los que decidía el gobierno. Entonces, ni una ni otra. El presidente López Obrador echó para atrás la reforma de Peña Nieto y dejó un esquema que se llama UCICAM. ¿Qué quiere decir UCICAM? Unidad. A ver, UCICAM, ponle ahí. Bueno, que es un área
que determina la movilidad de los maestros y otras características. Entonces, las y los maestros en general no están de acuerdo con la UCICAM, porque pues en realidad está externa a los maestros esa evaluación. Entonces, puede haber pares de maestros que evalúen a los propios maestros. Así es en la UNAM. En la UNAM, por ejemplo, yo obtuve cuando fui investigadora de la UNAM, obtuve mi primera plaza por una evaluación de pares. Y para seguir avanzando en la evaluación, hay comisiones dictaminadoras de maestros, de investigadores, de pares, que te evalúan. Entonces, regresar a que sean comisiones mixtas se presta a mucha corrupción, a mucha corrupción. Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar? Ya está bien, pues están las cúpulas sindicales. UCICAM es unidad del sistema para carrera de las maestras y maestros. Bueno, entonces, para desaparecer al UCICAM, ¿a quién le vamos a preguntar? Pues ya no a las cúpulas sindicales, sean de la CENTE o de otros. Nos vamos a ir con los maestros, directo, que digan los maestros, qué piensan. De hecho, yo lo había planteado ya desde antes. Entonces, a partir de agosto, que lo sepan todas las maestras y maestros de México, la consulta va a ser con ellos, directo, sin intermediarios de nadie, directo con la gente, directo con los maestros y las maestras. A eso vamos. Porque estar nada más encerrados, pues, en una representación sin saber realmente si se informa los acuerdos que se tienen o las propuestas que se hacen a todas y todos los maestros, pues mejor nos vamos directo con las maestras y los maestros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya no es, está bien, pues ahí está el diálogo con la gente, sí, pero la verdad se hicieron muchísimas propuestas, muchísimas. Y al final ellos dijeron, todavía ayer se quedaron varias horas en Secretaría de Gobernación y al final decidieron que de todas maneras van a hacer una manifestación hoy. Bueno, pues ya, nosotros tampoco podemos quedarnos nada más en esas reuniones. Vámonos con las maestras y los maestros allá a decirles qué estamos haciendo de manera directa, sin intermediarios. Y por supuesto hay las representaciones sindicales, está el CENTE en muchas de las secciones y se sigue teniendo diálogo con ellos y se avanza con ellos, se siguen negociando muchas cosas, pero es importante que abajo se conozca qué es lo que estamos proponiendo. En eso siempre lo hemos hecho. Pues vámonos con las maestras y los maestros. Escuela por escuela, escuela por escuela. Vámonos con directo, escuela por escuela, e inicia en agosto, para ver cuál es la alternativa a la UCICAM, porque difícilmente, creo yo, es mi opinión, y además hablando con muchos maestros y maestras, pues no es que estén muy de acuerdo en que se regrese a que las cúpulas sindicales con los gobiernos de los estados decidan quién entra y quién no entra o cómo se mueven de un lugar a otro. Eso generó muchísima corrupción. Entonces mejor que decidan. Y lo que decidan las maestras y los maestros, eso vamos a hacer, pero abajo, directo, rescatando la opinión de todas y de todos. Son más de 1 millón de maestros. Pues vámonos directo. ¿Para qué seguimos ahí solamente encerrados en una discusión que no nos está llevando a ninguna salida? ¿No complicará más la relación con el sindicato o con el CENTE? No, porque son las maestras y los maestros. El diálogo sigue, pero queremos saber, por ejemplo, si saben las maestras y los maestros de los estados, abajo ellos, todas las propuestas que hemos hecho de manera tripartita para mejorar la condición de los maestros, porque a lo mejor no está llegando la información. A lo mejor no llega la información de que va a haber más plazas para maestros en Oaxaca, o de que se está dando apoyo a las escuelas. Entonces mejor informamos directo.
a través de los maestros, porque también hay sus estructuras académicas, los consejos técnicos, que son estructuras académicas. Y mientras tanto no es que cerremos la puerta del diálogo, se sigue dialogando, pero pues no se puede estar de esa manera. Y con el CENTE hay un diálogo muy bueno también y seguimos dialogando con ellos. Pero en el caso de cómo echamos para atrás la UCICAM, pues vámonos directo. Claro. Muchísimas gracias, presidenta. No recuerdo si lo había dicho, Inés Arroyo de ACI de Hidalgo y ACI México. Gracias. Vamos. Sí. Gracias, presidenta. Buenos días. Ana Mauricio Bautista, de la Jornada de Estado de México y la Jornada de Hidalgo. En este tema de la CENTE, mencionaba que no se complicaría, que ya van directo con los maestros. ¿Cuál sería este procedimiento? La consulta sí, consejos técnicos, pero es a través de una encuesta. ¿Y quién se encargaría de esto? Vamos a explicarlo y también vamos a hablar con las maestras y los maestros, también con el CENTE, con todos, para ver cuál es la mejor manera de consultar, pero que participen todas y todos. Hoy hay movilización de la CENTE, ya anunciaron que pues, van a dirigirse hacia el estado de Ciudad de México. ¿Va a estar abierto el FanFest? Sí. Va a estar abierto el FanFest. Hace un momento Clara Brugada invitó que vengan al Zócalo. ¿Usted dónde va a ver el partido, presidente? Pues vamos a ver ya. Vamos a tratar de ir al Zócalo, pero vamos a ver, dependiendo cómo esté. Aquí va a estar el partido. Aquí todas y todos ustedes pueden verlo, o en el Zócalo, en el FanFest, o en cualquiera de las 18 sedes. Pero ¿y usted dónde va a estar? Pues ya les aviso en un ratito, a ver cómo estén las cosas también. Aquí... hay que hacer la de emoción un poquito también. Sí. Una pregunta más, nada más, sí. Presidenta. La Secretaría de Gobernación menciona que en la movilización de anoche de las madres buscadoras detectaron la presencia de algunas personas que recibieron algún tipo de apoyo para trasladarse aquí a la Ciudad de México. ¿Tienen alguna sospecha de algún financiamiento particular? Informamos, es información. O sea, hubo colectivos de Jalisco que llegaron en autobuses. Entonces, esa es información. No, solo es la información. Y sí, ya en todo caso, pues también veremos que se les atiende, porque ayer creo que hubo un momento en que había más compañeros de la Comisión de Búsqueda y de Víctimas que de los manifestantes. Pero se les atiende, a todos los colectivos se les atiende, pero es importante señalar que había colectivos de Jalisco. Y por último, presidenta, anoche hubo en esta manifestación en Tlalpan, César Cravioto tuvo que salir de ahí cubierto por personal del gobierno de la Ciudad de México, y también personal del gobierno de la Ciudad de México puso una valla para impedir el paso de los maestros. También... ¿Esto es necesario, enfrentar pueblo con pueblo, presidente? No, no es pueblo con pueblo. O sea, nosotros tenemos que resguardar el estadio, es obvio, porque se tiene que desarrollar la actividad, además la actividad de la inauguración. Entonces tiene que resguardarse, tenemos que garantizar junto con el gobierno de la ciudad que puedan acceder los que vinieron a ver el partido. Entonces se les dejó manifestarse hasta cierto punto, antes de llegar al estadio. Eso fue lo que pasó. Muchas gracias, presidente. Sí. Bueno, vamos de este lado. A ver, la compañera. Buenos días, presidenta Romina de Sin embargo. Los acreedores de TV Azteca en Estados Unidos acusan que Grupo Salinas creó esta empresa llamada TVA 3 para transferir sus activos de alto valor e incluso la licencia de radiodifusión. Lo que ellos están señalando es que pues el empresario mexicano busca que la empresa demandada por estos acreedores quede quebrada para no cumplir con sus obligaciones. Preguntarle qué información tiene el gobierno respecto a esto. Bueno, hay una parte que es un litigio privado a los que le debe dinero allá en Estados Unidos, así tan sencillo como eso. Entonces ellos pusieron una demanda hace ya bastante tiempo.
Él interpuso amparos en México, finalmente esos amparos se resolvieron en el sentido de que pues no había argumento para amparos en México de algo que debía en Estados Unidos. Entonces, pues ese litigio que se tiene entre este grupo empresarial y quien le prestó dinero. Es así. Los acreedores habían pedido una reunión con usted. Sí, antes de que se resolvieran los amparos, porque él en el 21, 22, o bueno, este grupo en el 21, puso unos amparos en México argumentando distintas razones. Siguieron su curso, finalmente se resolvieron esos amparos, no a favor de ese grupo, no a favor del Grupo Salinas, sino pues no dándole el amparo. Entonces, una vez que estaba resuelto eso, pues ya es directamente de privado a privado. Ellos querían la reunión conmigo antes de que se resolviera esta pues disputa que había en México. Se resuelve y entonces ya nos solicitaron la reunión. Se les fue informado que ya se había resuelto esta situación aquí en México, como lo determinaron los jueces. ¿Y no hay un riesgo de que pueda incurrir en una maniobra similar para no cumplir con las obligaciones que, pues, con los abonos que tiene pendiente para el gobierno de México en el caso de los impuestos que debe aquí? Bueno, en el caso de los impuestos que debe aquí, los está pagando. O sea, son más de 30,000 millones de pesos que está pagando. Hubo un primer pago de más de 10,000 millones y después se está pagando mes con mes. O sea, eso hay que decirlo. Se quería llegar a un acuerdo previo y nosotros dijimos no, hasta que no resuelva la Corte, y después la reunión, en todo caso, como a cualquier persona, es con el SAT y la Secretaría de Hacienda. No es un asunto político, es un asunto de una deuda. Entonces la está pagando. En el caso de la disputa que tiene en Estados Unidos, pues es un asunto privado, entre dos privados. En los últimos meses, Presidenta, ha habido cada vez más evidencia sobre el uso de bots y de trolls para distorsionar el discurso de México, esto a favor de intereses extranjeros y en particular a favor de agencias extranjeras como la CIA y la DEA. De eso se tratan campañas como narcopresidenta y pues lo narco, todos estos hashtags. ¿Esto no amerita una investigación formal del gobierno mexicano para defender intereses legítimos nacionales y para entender y exhibir quién está pagando este tipo de ataques? El día miércoles es cuando está derecho de réplica, ¿no?, de Luisa María. Ayer, ¿no? Ayer. Hizo una presentación muy interesante. Quien no la haya visto está en las redes sociales de Gobierno de México, muy, muy interesante, de cómo es que se ligan cuentas, con cuentas pagadas, con bots, con robots, para generar una tendencia en redes sociales y cómo en esas cuentas está vinculada la ultraderecha internacional y nacional. Entonces, es una investigación muy profunda y vale mucho la pena verla. Si le comenté a Luisa que si es necesario, pues la traemos aquí a la mañanera, pero está en las redes y es una investigación que se hizo entre Comunicación Social y la Consejería Jurídica, porque es importante desde la Consejería Jurídica ver pues de dónde vienen todos estos ataques. Ahí pues habría que ver si se puede poner si eso trasciende a una demanda o no, pero lo importante es que se conozca, porque da la impresión cuando uno ve las redes sociales que es un poco lo que está pasando con las manifestaciones, de que parece que el gobierno de México está pasando por una situación en donde hay un descontento social, pero cuando uno va igual al territorio, como nos gusta ir a nosotros, la percepción es completamente distinta. Hay mucha comunicación, hay apoyo, hay relación, y además estamos informando permanentemente. Entonces, ¿qué sentido tiene generar esta visión de que el gobierno de México no tiene apoyo popular, que está perdiendo apoyo popular, que hay manifestaciones en todo México en contra del gobierno?
Entonces, tanto digitales, digamos, manifestaciones digitales, armadas, como muchas de la calle, algunas legítimas y otras no tanto, que realmente pues tienen otros objetivos, que no tienen que ver con demandas legítimas, sino más bien con seguir dando esta impresión. Y sí es importante investigar, más allá de si hay una denuncia o no, sí, porque hay asuntos que son obvios y evidentes que no hay una demanda legítima, pues sí hay recursos incorporados en estos procesos. O sea, vale la pena investigar. Y no crean que es Centro Nacional de Inteligencia, porque nosotros no hacemos eso. El Centro Nacional de Inteligencia está dedicado a trabajar para la seguridad del pueblo de México, tanto seguridad nacional como seguridad pública. Esa es su tarea, no investiga asuntos relacionados con la política. Eso es por conocimiento de la investigación que tiene la propia Secretaría de Gobernación hablando con la gente. Nosotros hablamos con la gente y de esa manera pues nos damos cuenta. Y mucho tiene que ver con pues muchos programas que existen hoy que te pueden decir cómo están ligadas todas estas campañas en las redes sociales contra nosotros. Nosotros estamos muy tranquilos. Es importante explicarlo, porque si no lo explicamos se puede generar una idea de que en efecto es así, nacional e internacional. No es así. El gobierno de México cuenta con apoyo popular, porque nosotros trabajamos para el pueblo y la gente lo sabe. No trabajamos como antes para unos cuantos. Entonces, esa relación directa de territorio pues es muy, muy importante. Y también al mismo tiempo informar cuando hay mentiras, porque hay muchísimas mentiras en las redes, y también cuando hay manifestaciones, actuar responsablemente, garantizando el derecho a la libertad de manifestación, que nosotros creemos en ello, pero al mismo tiempo informando. Por ejemplo, lo de los maestros, que son un grupo de maestros, no son los maestros. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? ¿Qué es lo que ha habido en el diálogo? Y al mismo tiempo, pues que ellos deciden que no quieren seguir atendiendo esta situación y que deciden mejor manifestarse. Bueno, tienen derecho a manifestarse. Nosotros tenemos que garantizar también la libertad de tránsito para poder llegar particularmente al estadio en un evento internacional de la magnitud de lo que va a haber hoy. Entonces, pues es lo que tiene que hacer el gobierno. En otro tema, Presidenta, Trump plantea la posibilidad de sustituir el acuerdo trilateral, el TEMEC, por acuerdos bilaterales con México y otro con Canadá. ¿Qué diferencias sustanciales existirían entre un esquema bilateral al actual tratado trilateral y si México tendría una posición negociadora más débil o más fuerte en un escenario de acuerdos separados con Estados Unidos? Esto en comparación pues a lo que existe actualmente con el TEMEC. Nosotros, en primer lugar, queremos que se mantenga el tratado, porque beneficia a los tres países, no solo beneficia a México o a Canadá, también beneficia a Estados Unidos. Les pongo un ejemplo. Hoy los vehículos en Estados Unidos aumentó el precio de manera muy significativa. Fíjense, en la canasta, bueno, no sé si se llame canasta, en la inflación en Estados Unidos se toma en cuenta el valor del vehículo. Aquí no, aquí es productos básicos, pero en Estados Unidos sí cuenta. Y se han elevado mucho los precios de distintos productos, incluidos los vehículos. Y nosotros creemos pues que es parte de haber aumentado aranceles a muchos países y también a México. Entonces, ¿cómo se benefician Estados Unidos o el pueblo de Estados Unidos? Pues si baja el precio, si se mantiene como estaba el tratado o mejores condiciones, pues obviamente va a bajar el precio de los vehículos. Pero como los vehículos hay muchos otros productos. Esa es una forma de beneficiarse a Estados Unidos, pero hay otras. El empleo
No es que es un beneficio que caiga el empleo en México para que suba en Estados Unidos. Está demostrado que con el tratado, el TEMEC, quizá el Telecam fue distinto, pero con el TEMEC, que por cierto lo hizo Trump, el presidente Trump en su primer periodo, es uno de sus mejores logros, es de él. Y si hay temas, pues se pueden atender, obviamente, pero es uno de sus grandes logros de su primer periodo. Y benefició a Estados Unidos, porque está demostrado por muchos textos que aumentar el empleo en México no va en contradicción con el aumento de empleo en Estados Unidos. Al contrario, aumenta el empleo aquí y aumenta el empleo allá, porque se fabrican cosas distintas. Y en muchas son complementarias. Entonces, si aquí se fabrica una parte de un vehículo y allá otra parte, pues obviamente aumenta el empleo en los dos. No es uno a costa del otro. Y a veces, si no se fabrica aquí el vehículo, no necesariamente va a aumentar mucho más el empleo en Estados Unidos. Entonces, es parte de los argumentos que nosotros damos al equipo, o que tiene el equipo de negociación que coordina el secretario Ebrard en esta revisión que se está haciendo del tratado. Los beneficios que tiene para Estados Unidos, no solo para México, sino para Estados Unidos, el tratado, y además la fortaleza de América del Norte frente a otras regiones. Es mejor estar juntos para competir con China, por ejemplo, que estar separados. Entonces, son algunos de los argumentos que hemos puesto sobre la mesa y al mismo tiempo dar alternativas. Si ellos plantean que hay algo que creen que les está afectando, plantear alternativas. En este momento, las reuniones de trabajo para la revisión solo en este momento están entre México y Estados Unidos. No se ha incorporado a Canadá. Y posteriormente, pues tiene que incorporarse a Canadá. Y nosotros siempre vamos en el mejor de los ánimos, buscando cómo llegar a acuerdos, como lo hacemos en todos lados. Llegamos a acuerdos aquí, también buscamos el mejor acuerdo posible con los Estados Unidos, que no vaya en detrimento también pues de nuestra economía, ¿no? Y del pueblo de México, que siempre es nuestra visión, que tenga beneficios el pueblo y la economía nacional. Y también pues evidentemente empresas en México que son las que permiten que se generen estos empleos. Esto es lo que menciona ustedes como en el ánimo de que buscan que se mantenga el acuerdo trilateral. Ayer el presidente Donald Trump decía que no quiere renegociar el TEMEC. Preguntarle de nuevo, en el caso que sí se diera esa posibilidad, ¿cómo sería la posición de México frente a un acuerdo ya bilateral? Yo creo que el TEMEC se va a mantener. En todo caso, Estados Unidos lo que quiere es ciertas condiciones para México y ciertas condiciones para Canadá. Ese es mi punto de vista. Ayer el presidente Trump dijo algo que ha dicho ya en otras ocasiones, no es nuevo, que el TEMEC es mejor que el Telecán, cosa que nosotros también creemos lo mismo, y pues que no sabe si lo va a renovar o no. Pero también es parte pues del proceso de diálogo que estamos teniendo con ellos. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Bueno, vamos de este lado. A ver, la compañera. Muy buenos días, presidenta. Adriana Santos del Soberano. Pues bueno, preguntarle justo acerca del tema, ¿cuál sería su mensaje viendo este espíritu mundialista que hay en el pueblo de México, ya con alta afluencia precisamente en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para esta inauguración? Aquí también en el Zócalo capitalino a partir de las 4 de la mañana estuvieron pues haciendo las filas. Para entrar al FanFest. Si usted tiene justo este mensaje para el pueblo y si tiene algún reporte justamente para quienes van a acercarse tanto a las sedes, aquí al FanFest, y a quienes van al Estadio Azteca, para que sepan que todo está listo, aquí, al menos aquí en la capital mexicana, para poder ver el partido inaugural. Buena vibra, viva México. ¿Algún reporte que tenga justo va en muy cuanto bien a movilidad? todo, perfecto, está el aforo, se está llenando el estadio y aquí también.
También, presidenta, preguntarle, justamente hace pues algunos días, en estas últimas semanas de cara al Mundial, hubo una campaña de desprestigio en contra de la jefa de gobierno, Clara Brugada, por las obras que se realizaron de cara al Mundial. ¿Cuál es su opinión justamente después de, pues aparte de los bots que se utilizaron en redes, estas campañas para tratar de dejar mal parada la capital mexicana, justamente para recibir a las y los turistas? Es muy buena jefa de gobierno, claro, la verdad. Y pues es parte de la campaña que hay contra nosotros, contra ella, pero hace muy buen trabajo. Y por último, presidenta, siguiendo este espíritu mundialista, ¿cuál es su pronóstico el día de hoy para la selección mexicana? No queremos obviamente, pues todo el apoyo de vibra buena. No. Luego el pueblo de México es muy supersticioso en muchas cosas. No, todo el corazón, la buena vibra. Sí, claro que va a ganar México, claro que va a ganar. Si tiene el apoyo del pueblo de México, de todo México, la selección. Y sabemos además que van a dejar la garra ahí en la cancha, que son jóvenes. Uno se va haciendo viejo, la verdad. Y ves, ahora que tuve la oportunidad de abanderar a la selección, pues son muy jóvenes los jugadores, muy jóvenes. Y son grandes atletas y dejan el corazón. Es algo muy lindo, pues, el momento de unión entre las y los mexicanos y la selección en los partidos. Entonces, que en este momento toda la energía de México con la selección. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Vamos por acá a ver el Universal. Buenos días, presidenta. Salvador Corona, del Universal. Presidente, al día de hoy en el Universal se publicó que aproximadamente el gobierno ha gastado 586 millones de pesos en el salario de la gente de quienes están en paro. ¿Es así? Y saber, presidenta, ¿no cree que de alguna manera, viendo las declaraciones del secretario de Educación, que es político este asunto ya, pues que han rechazado varias propuestas, ¿no cree que han estado siendo financiados de alguna manera? No, ellos tienen un acuerdo en Oaxaca desde hace mucho tiempo, que cuando se movilizan se les sigue, no pierden su salario de esos días. Es un acuerdo no ahora de Salomón Jara con la sección 22, sino de mucho tiempo atrás, incluso cuando no gobernaba Morena. Entonces no es algo nuevo, así pues se hizo durante muchos años. Entonces lo que dices no es que haya algo particular, sino que ellos siguen recibiendo. Puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero así ocurre y no es nuevo, ya tiene tiempo. Presidenta, y por otro lado, igual preguntarle a la secretaria de Gobernación, hace unos días también se detuvo un camión donde venían integrantes de Ayotzinapa, donde detuvieron y decomisaron algunos artefactos explosivos. ¿Qué sucedió con esto? ¿Cuál es la indagatoria? Si hubo algunos detenidos sobre esto. No hay detenidos. Se quitó los artefactos que traían. Y pues no se les permitió seguir avanzando hacia la ciudad. Eso fue lo que pasó. ¿Y no hay ningún delito? Bueno, pues hay que ver si la Fiscalía tiene abiertas carpetas de investigación. Ok, presidenta, en otro tema, datos de Pemex mencionan que el huachicol de gas ha crecido 377% en 6 años. ¿Cuáles son las acciones o mecanismos de coordinación que activará la Federación en estos estados para frenarlo? ¿Cuál es la estrategia que ha tenido Pemex? Vamos a pedirle a Pemex que venga para poder informar cómo se ha reducido el huachicol en todos los hidrocarburos.
Ya lo tengo desde hace rato, ya se los debo, esta conferencia. Están terminando una parte que tiene que ver con la adecuación de base de datos para que se den pues todos los argumentos de qué fue lo que pasó, cómo pasó y qué es lo que se está haciendo. Y nada más para concluir, ¿qué dependería de que asistiera al Zócalo, presidenta? Pues vamos a ver cómo está todo en el… O sea, a la presidenta le toca garantizar la gobernabilidad en todos los momentos. Es un momento muy especial. Pues vamos a ver si todo está tranquilo, no hay problema, pues vamos a… cualquier cosita, pues prefiero estar aquí para poder atender cualquier tema que haya, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar todo tranquilo, pero siempre hay que tener sus precauciones. Entonces, por esa razón, no por otra. Pero de que vamos a ver el partido, vamos a ver el partido. Pero nos puede informar para poder documentar pues la emoción de que se vive usted de este partido inaugural, pues no. Pues es de todas y todos los mexicanos. Pues sí, pero… Pues es un momento muy alegre. Luego también se sufre a veces, pero es un momento muy alegre, muy, muy alegre, la verdad. Y yo creo que la selección está haciendo un muy buen papel, muy buen papel. Y les deseamos todo lo mejor. Y por eso digo, en estos momentos ya no hay diferencias en México. Ya son momentos en donde, al menos en los minutos en que se desarrolla el partido, pues hay una emoción muy, muy grande. Y hay todos que poner siempre lo mejor. Quien crea en que la energía se junta y ayuda, pues puede creer eso. En realidad, pues lo importante es que la selección se sienta apoyada por todas y todos los mexicanos. Y creo que eso pueden tener la certeza, de que todas y todos los mexicanos, los 134 millones de mexicanos, más los 40 millones que están allá en Estados Unidos, apoyan a la selección nacional. Gracias. A ver, ¿quién más? Yo creo que, a ver, Hans, acá. Luego vamos contigo, que desde ayer querías preguntar. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre la transmisión del Mundial en los negocios. El INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, ha dicho que no va a verificar a negocios pequeños, sin embargo, a grandes sí lo hará. ¿Tendrá información al respecto? Porque dijeron que si no se tiene la licencia correspondiente, podría haber problema. Pues el INPI tiene que hacer su trabajo, pero mi opinión es que cuando juega la selección, pues que haya toda la posibilidad para verla en cualquier lugar. Siguiente pregunta, presidenta, es con respecto a los jubilados que se les ha denominado con pensiones doradas. Salió la información de que con Pemex está, bueno, hay un diálogo con la autoridad, con el gobierno federal, que se pueda llegar a un acuerdo de elevar los montos hasta 130,000 pesos. Sí, y hay una interpretación jurídica que la dejamos para otro día, pero es que en una parte de la Constitución quedó la mitad del salario de la presidenta o del presidente, y hay otra parte en otro artículo de la Constitución que dice que el máximo que puede ser es el salario de la presidenta o el presidente. Entonces, hay una interpretación de que ahí hay una contradicción en dos artículos de la Constitución. Entonces, lo que está valorando pues cada uno de los consejos administrativos de las entidades donde hubo esta situación. Ahora, por encima del salario de la presidenta no puede haber nada. Eso sí está garantizado. Pero es una interpretación jurídica y nosotros pues tenemos que respetar la ley. Y se está valorando, se está viendo. Tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad. Sí, en todos los casos. En ambas entidades. Sí. Mañana, presidenta, ¿la mañanera sería aquí o en algún otro lugar? Aquí vamos, nos quedamos aquí, vamos mañana, este fin de semana vamos a Manzanillo, a Colima, a Aguascalientes. Tiene una sala de hemodiálisis muy impresionante ahí en Aguascalientes, el IMSS, vamos a irla a ver, entre otras cosas, y
a Zacatecas. Vamos a esos 3 estados. Gracias, presidenta. Gracias. A ver, vamos acá y ya luego al compañero y con eso cerramos. Gracias, presidenta. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, preguntarle, los casos del gusano barrenador continúan apareciendo en el ganado y en personas, en humanos y animales de diversas especies. Además, está la situación de Estados Unidos, donde se han encontrado también ya casos en estos últimos días, ahí en Texas y Nuevo México. Preguntarle, presidenta, ¿qué evaluación tienen de las acciones que ha realizado México en contra de la plaga? Y si ya se descartó la reapertura de la frontera en estos próximos meses, pues debido a lo que está ocurriendo también ahí en Estados Unidos. Los vamos a invitar el 20, entre el 20 y el 30 de junio, ya inauguramos la planta de producción de moscas que ayuda a controlar este problema. Es una planta que pagó el gobierno de los Estados Unidos, nosotros también pusimos una parte, y que ya son plantas que tardan 2 o 3 años en hacerse, se hizo en tiempo récord, va a iniciar con, creo que son 60 millones y después va a aumentar hasta 120 millones de moscas para poder atender esto. Esto nos va a ayudar muchísimo porque se traían algunos ejemplares de otros lugares, pero no eran suficientes. Y hay muchas trampas de todo tipo para evitar y además la revisión de los animales y como normalmente se hace. Pero el que ya esté lista la planta, pues ya nos va a ayudar muchísimo. Y hay mucha comunicación entre el Gobierno de México, particularmente la SADER y Julio Verdegué, que nos sigue ayudando con los temas internacionales, y la secretaria Rawlings, que es la secretaria de Agricultura de Estados Unidos. Presidenta, ¿cuánto tiempo considera usted que se va a alargar más esta situación? Pues no podemos decir los datos. Lo importante aquí es que la planta nos va a ayudar a que no se siga propagando. Y con eso pues vamos a ir informando. ¿Hay alguna acción específica para evitar que se sigan propagando en humanos? A ver, es muy importante porque cuando uno tiene una herida, porque también para no alarmarse tanto, o sea, cuando uno tiene una herida, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando está el gusano barrenador? Afecta particularmente pues la producción y la calidad de la carne. Ese es esencialmente lo que pasa. Si le llega a ocurrir en un humano, hay que limpiar la herida. Eso es lo que hay que hacer. Hay que limpiar la herida y si hay alguna infección o algo así, pues hay que ir al médico. Pero no es que sea algo mortal, que no. Si tienes una herida, ahí es como llega el gusano. Tienes una herida, como se alimenta de la sangre, entonces llega el gusano y puede infectar la herida, puede afectarte, digamos, en tu salud. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lavar bien la herida y en caso de que haya alguna infección, pues acudir al médico. Entonces, para que tampoco haya tanta alarma. Entonces, si uno tiene una herida, es muy importante pues que se lave bien, que se cubra la herida, para que no vaya a tener una afectación del llamado gusano barrenador. Presidenta, en un segundo tema, ayer concluyó la huelga en la Universidad de Sonora que llevaba 27 días. Esta huelga era emplazada por el STAUS. Antes de esta huelga hubo otra que era por el otro sindicato, por el STAUS, que duró 22 días. Es decir, pues la Universidad de Sonora es de las universidades que acumula más días de huelga. Preguntarle qué se debe hacer para evitar estas huelgas tan recurrentes en una universidad como pública, pues como la Universidad de Sonora. Pues tiene que haber diálogo, siempre, diálogo, abrir el diálogo. Hay veces que las demandas no son legítimas, también. No lo digo por la Universidad de Sonora, sino en general. Y también hay que decirlo. Y muchas veces es legítima y se atiende como se pueda atender, también de acuerdo a los presupuestos, las condiciones. Pero ahí el gobernador está haciendo muy buen trabajo, la verdad, tratando de apoyar a la universidad para poder resolver la problemática. Finalmente, presidenta, preguntarle qué seguimiento han tenido las autoridades federales con relación a la aeronave con cocaína y el hangar clandestino asegurados el fin de semana en Baja California, y
que de acuerdo con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, presuntamente operaba para un grupo criminal. Pues ya que informe el Gabinete de Seguridad. Ya saben que en estos casos le pedimos a ellos que informen. Muchas gracias. Gracias. A ver, la última. ¡Ay, regresó Reina! Bienvenida. No te vi. Muchas gracias, Presidenta. Soy Ricardo Pérez de Diario Red América Latina. Presidenta, nos comentaba hace unos momentos que tuvo esta conversación con el presidente Lula de Brasil. En 2014, cuando organizó Brasil la Copa del Mundo, hubo un descontento social que capitalizó la derecha en el país y finalmente comenzó un proceso que culminó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. ¿Por qué usted no ve ahora las mismas condiciones en México que lo que sucedió en Brasil? Porque es muy difícil que la ultraderecha crezca en México. Tenemos una historia distinta. Aquí una guerra de reforma, que triunfaron los liberales mexicanos. El Estado es laico desde hace muchísimos años. Por mencionar algunos temas, una revolución mexicana, que fue una revolución social desde abajo. Si fue derrotado el neoliberalismo, es justamente porque el pueblo de México buscó mejorar sus condiciones de vida y la democracia y las libertades. Entonces, nuestra historia es distinta. Un día vino en una de las conversaciones, lo he platicado aquí con el presidente Lula, me contó que la primera vez que vino a México, digo, a ver cómo está aquí. La calle se llama Los Insurgentes. Esta otra calle se llama Reforma. Esta otra calle se llama Revolución. Esta otra calle se llama Independencia. Es una historia distinta. Claro que nosotros tenemos que hacer el trabajo. La ultraderecha significa acabar con los derechos del pueblo de México. Es esta visión de que solamente por el esfuerzo sales adelante. Y claro que el esfuerzo es importante, pero vivimos aquí 36 años de neoliberalismo, que por más que se trabajaba, los salarios eran de hambre. Un sistema que evitó que la gente pudiera salir adelante. No se abrieron universidades públicas, y se abrían era con altísimas colegiaturas. No es una visión de derechos, es una visión de privilegios, de mercancías. Y la gente sabe que aunque hay todavía dificultades y problemas, porque en todos los países hay problemas, se vive mejor hoy que lo que se vivía antes, y que hay un gobierno preocupado por el pueblo y que no traicionamos. Entonces, claro que tenemos que informar permanentemente, porque esa es nuestra labor también. Pero es muy difícil que la ultraderecha, aquí vivimos el porfiriato, 34 años de saqueo, de represión, de exterminio, y una revolución. Entonces, por más que ya pasaron más de 100 años de la revolución, es una memoria colectiva que permanece en el pueblo de México y que hay que mantener viva, de los grandes cambios y las grandes transformaciones que ha vivido el país, y por qué se luchó por la independencia y lo que le costó al pueblo de México la primera y la segunda independencia, y los próceres y las próceres que tenemos en México. Entonces es una situación distinta, es una situación diferente, y nosotros buscamos también mucho territorio, estar cerca de la gente, cerca. Y como lo hemos dicho aquí, se juntan los extremos, la supuesta digo, radicalismo de izquierda con la ultraderecha, se junta. Y por eso nosotros es pueblo, pueblo, pueblo.
Entonces, por eso es difícil que estos movimientos trasciendan en el pueblo de México. Y nuestra labor es seguir contando la historia de México, seguirla contando, seguir hablando de ello, de lo que le costó al pueblo de México llegar al momento en el que estamos. Presidenta, ¿se tiene información en el gobierno federal de que grupos de derecha estén interviniendo en la jornada del día de hoy? ¿De qué manera? Y si nos puede explicar un poco más cómo va a ser el operativo, qué papel está jugando el gobierno federal, cómo es la coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, pues justamente para garantizar la tranquilidad y bueno, la paz de los que decidan asistir al No va a haber problema, partido no va a y haber ningún los problema. FanFest. No va a haber ningún problema y la policía de la Ciudad de México ha estado actuando muy bien, la jefa de gobierno muy bien y la secretaria de Gobernación muy bien y el secretario de Educación y el director del ISSSTE y la Secretaría de Seguridad del Gobierno de México y la estrategia Kukulcán, que tiene mucho tiempo, que garantiza pues en general la seguridad en los estadios. Y muy bien, somos un equipo, pues estamos trabajando conjuntamente. Entonces, la verdad ayer pues no hubo prácticamente actos violentos. No se espera que haya algún tipo Fueron de… pacíficas las manifestaciones. No se espera que haya algún tipo de acto violento, No, que no. participen grupos como el Bloque Negro, etcétera. No creemos que ocurra y si llegara a ocurrir, pues hay que estar pendientes, como siempre. Pero no parece. No sé, tenían unas fotos, me dijo Rosicera, no sé si tienen foto reciente, de cómo está llegando la gente al estadio. Ahí está bien, está entrando la gente sin problema. Ya se está llenando el estadio. Sí, por último, Presidenta, preguntarle sobre la chica ganadora del concurso de dominadas que tenemos asistirá por ahí hoy un video, con eso cerramos y al luego Mujeres concierto. en la Historia para cerrar. A ver. Hola, buenos días, Presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy muy emocionada, muy feliz de poder estar ya en la inauguración del Mundial. Ya estoy casi terminándome de alistar, estoy muy emocionada. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy muy feliz de poder representar a mi país y más que nada poder representar a mi comunidad, El Carril, a mi municipio de Tlaquilpa, a la Sierra de Songolica. Estoy muy agradecida. Muchas gracias por esta oportunidad y pues ya tengo la piel chinita por ya estar ahí. Ya falta poco tiempo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Le mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, Mujeres en la Historia, vamos. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Quién tiene recuerdos de haber visto algún partido en su escuela? Nos tocó. Pues en esta oportunidad, en esta tercera oportunidad histórica en el que nuestro país es una sede mundialista, nuestra presidenta nos pidió que el Mundial no solamente se viviera a través de las pantallas, sino que creáramos experiencias para nuestras niñas, para nuestros niños, para nuestras adolescencias y juventudes. Es por ello que podemos reportar una participación de casi 500,000 niñas, adolescentes y jóvenes que se sumaron al Mundialito escolar, más el torneo que se realizó desde el IMSS de fútbol femenil y también pues este concurso que se hizo para el boleto de la presidenta. Sin duda, una gran participación de nuestras niñas, adolescentes y jóvenes, que estoy segura tienen sus propios referentes históricos, como Charlín Corral, a quien tuvimos ya en este espacio en un par de ocasiones y que se ha vuelto pues una referente para estas niñas y adolescentes. Pero como todo espacio, también se conquista. Y el fútbol femenil ha sido una conquista cultural y deportiva que también tiene su propia historia, sus propias protagonistas, sus propias comunidades, y hoy vamos a unir el pasado y el presente. Conozcamos primero a Alicia Vargas desde una reciente entrevista.
las críticas, ¿no? Y cuando decían que cómo era posible que la mamá dejara que esa niña anduviera entre tanto niño jugando fútbol, qué clase de madre, ¿no? Simple y sencillamente porque era un deporte totalmente varonil, porque ¿cómo una mujer iba a jugar fútbol? Alicia Vargas, La Pelé, por favor. A mediados del siglo XX, el fútbol se convirtió en un deporte profesional, pero los prejuicios morales e incluso algunos preceptos médicos de la época sostenían que no era una actividad apropiada para las mujeres. Por esos años nació Alicia Vargas Ángel, el 2 de febrero de 1954 en Guanajuato. A los 3 años su familia se trasladó a la capital del país, donde empezó a jugar fútbol junto con sus hermanos en las cascaritas de la cuadra. A finales de los 60, el fútbol femenil vivió un auge en el país. A sus 14 años, Alicia asistió a un partido del Guadalajara para solicitar su ingreso al club. Después de jugar unos minutos y mostrar su técnica y velocidad, fue admitida en el equipo. En 1970, fue una de las 16 seleccionadas para el equipo nacional que participó en el primer Mundial Femenil en Italia. Las mexicanas obtuvieron el tercer lugar y Alicia fue la goleadora del campeonato. La prensa italiana la bautizó como la Pelé mexicana. En 1971, México fue la sede del segundo Mundial Femenil. Aún con el éxito comercial del evento, las jugadoras tenían que cubrir todos sus gastos porque eran consideradas amateurs. Antes del partido final, ellas exigieron una compensación económica y presionaron con no presentarse. Alicia era una de las más jóvenes, pero defendió el derecho a percibir una remuneración y a considerar su actividad como un trabajo. Afectadas por los conflictos previos a la final, las mexicanas perdieron el juego decisivo ante Dinamarca. No obstante, fueron subcampeonas mundialistas. En 1991, Alicia volvió a la selección nacional para las eliminatorias del primer Mundial Femenil organizado por la FIFA. En esos partidos quedó en evidencia el estancamiento de México. La visibilidad alcanzada durante el Mundial de 1971 no se aprovechó para profesionalizar el fútbol mexicano femenil. Unos años después, Alicia se retiró de las canchas y se dedicó a ser profesora de educación física. Recientemente, celebró la profesionalización de la Liga Femenil en 2017, aunque también ha advertido sobre los obstáculos. En México, todavía se puede escuchar que el fútbol es un juego para hombres. Alicia Vargas, La Pelé y sus compañeras de los mundiales de 1970 y 1971 han sido reconocidas como las pioneras del fútbol femenil profesional en México. Muchas gracias, Presidenta, por impulsar mujeres en la historia y mujeres en el deporte y en el fútbol. Muchas gracias.